Oye, a ver, tenemos un tema encima bastante fuerte. Mientras los hoteleros y también los prestadores de servicio están manteniendo la esperanza de que les va a llegar una recuperación económica ahora durante esta temporada vacacional, México está registrando una alza peligrosa de contagios de COVID-19. Estamos hablando de un alza de cerca del 22% a nivel nacional. ¿Hacia dónde se está encaminando las próximas semanas y los próximos meses, tanto la pandemia como la economía, Víctor? Sí, sí, vaya, ni duda cabe que esto es un gran reto, Magda, un gran reto el que vamos a vivir en las siguientes semanas, porque evidentemente se confrontan o se encuentran varios factores. Por un lado, esa necesidad imperante que tienen ciertos sectores de reactivar la economía, que ya lo hemos visto, principalmente el sector turístico, el sector restaurantero, hotelero, de servicios, que legítimamente están pidiendo a gritos se reactive su economía. Y qué mejor momento que aprovechar este periodo vacacional, que es uno de los más importantes que tenemos en el país en estos momentos. Por un lado es entendible esto, pero por otro lado, bien dices tú, este incremento de 20% de casos de COVID, que hay que decirlo, mira, hay variantes de esta infección, de esta enfermedad que se está presentando, que no son necesariamente más letales, pero sí más contagiosas, eso está probado, ¿no? Por otro lado, pues bueno, el hecho de que un porcentaje de la población mínimo todavía ya se encuentre de alguna manera vacunado, estaríamos hablando de un 27%, que sigue siendo algo irrisorio y muy bajo. Se supone que debemos aspirar a tener más del 70% para conseguir la famosa inmunidad de rebaño, que no se ha conseguido. Pero pues bueno, en este contexto, agrégale la necesidad imperiosa, imagínate cuántos padres de familia, niños, están pidiendo a gritos un descanso y le están pidiendo a sus papás salir para poder tener un compás de espera en un año y medio que ha sido muy difícil en toda la extensión de la palabra. Entonces se combinan todos estos factores que nos mueven a enfrentar este nuevo reto, que es un auténtico reto en el que yo creo que si hacemos las cosas correctas todos saldremos bien. ¿Qué es hacer las cosas correctas? Bueno, que tú, si eres quien va a viajar, va a pasear, va a salir, estés muy consciente de que son unas vacaciones muy diferenciadas, muy especiales, en el sentido de que tienes que multiplicar y ponerte muy listo, muy lista con tus precauciones. Y por otro lado, los prestadores de servicio, que saben también que si hacen mal las cosas les va a ir mal a la larga. Ellos también tienen una gran responsabilidad. Si se combinan los dos factores, yo creo que podemos pasarla bien. Déjame detenerte en este punto, porque también hay que ser bien honestos con una realidad. Sin duda el sector turístico ha sido sumamente golpeado. Mira, podríamos estar hablando de que a nivel internacional las pérdidas fueron de 2.4 billones de dólares. Y si hablamos concretamente de lo que ha pasado en nuestro país, esto es de acuerdo a un informe de las Naciones Unidas, y con base en datos del Consejo Nacional Empresarial Turístico, se estima que en el 2020 llegaron al país 20 millones de turistas menos que en 2019. Ahí vemos la afectación. Pero en medio de la pandemia también hemos visto, pues digamos, mucha falta de responsabilidad por parte de algunos empresarios, Víctor. Es decir, tú llegas a un lugar y no hay la exigencia ni siquiera de que verdaderamente estén portando el cubrebocas las personas, de que cuiden todas esas medidas que pueden evitar una alta propagación de contagios. Me parece que ahí también hay una corresponsabilidad tanto del turista como del empresario y de las autoridades sanitarias, que no se están encargando de vigilar que se estén cumpliendo los protocolos. Uno de los errores que cometemos con frecuencia, Magda, cuando hacemos periodismo, tratamos de hacer un poco de análisis, es la generalización. Y normalmente, pues bueno, hay que entender que este país es muy complejo en muchos sentidos, ¿no? Cuando hablamos de opinión pública y de sociedad, hay que tomar en cuenta que es una sociedad muy estratificada, que cada quien se comporta de acuerdo a su educación, su formación, su origen. Entonces ahí es donde habría que hacer diferencias, por un lado. Por otro lado, también bien lo dices, tampoco podemos generalizar en lo que respecta al sector empresarial, porque ni son todos, ni están todos los que son, ni son todos los que están, como dice el dicho, ¿no? Y yo he visto, por ejemplo, en los espacios anteriores, los que se han presentado aquí, en esta señal, que quienes entrevistan, bueno, dicen que quieren ser responsables y que quieren actuar en consecuencia como tal. Evidentemente, siempre habrá lunares en este asunto, ¿no? Y siempre habrá empresarios y comerciantes que pues les tienen sin cuidado este asunto, pero para eso está la otra parte. Por eso te mencionaba yo, si se da la responsabilidad de quien viaja con la responsabilidad de quien atiende, se puede lograr la ecuación perfecta para enfrentar este problema y que no pasara a mayores. Si una de las partes falla, pues está la otra para exigir. Las dos partes deben de estar en comunión, sería lo ideal, pero yo creo que también la responsabilidad debe de ser de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros. Poder lograr ese equilibrio.
para lograr ese equilibrio y lograr sobre todo tener un periodo vacacional que no tengamos que estar pagando facturas altas. Y que vaya que se están pagando bastante altas. Hablábamos hace un momento de la cantidad de empleos que se han perdido, de este millón de pequeñas y medianas empresas que ya no se pudieron recuperar. Pero además un factor que también hay que señalar, ¿no? La falta de apoyos por parte del gobierno federal para todos estos pequeños empresarios que de pronto pues ya no pudieron reabrir, ¿no? O bien para las grandes empresas que también pudieron pues apoyar o las medianas empresas, perdóname, que también tuvieron que disminuir el salario de sus trabajadores para poderlos mantener, otros tantos que de plano los tuvieron que despedir porque ya no tenían forma de solventar estas mensualidades, estas quincenas. Apelar a un factor que finalmente creo es una virtud que tenemos los mexicanos, que es la capacidad de resiliencia, que es esta, que nos doblamos pero no nos quebramos, ¿no? Y finalmente te adaptas, ¿no? Desde hace ya buen tiempo nos dimos cuenta que hay un sector muy importante que no está recibiendo apoyos por parte del gobierno, ¿no? Los pequeños empresarios, los medianos empresarios, que se les dejó ir solos en este asunto de la pandemia y que dijeron, bueno, háganle como puedan y salgan adelante con sus propios recursos y a su propia manera. Creo que es una lección dolorosa, sí lo es, dolorosa, sí. Ha habido quienes se han quedado en el camino, muchísimos, lo acabas de mencionar las cifras, y pues quienes sobreviven a duras penas, pero en fin, finalmente es parte de los retos de los tiempos que nos han tocado vivir. Yo creo que cada quien está enfrentando su propia batalla, mi querida Magda, en diferentes niveles y en diferentes proporciones, pero cada quien está enfrentando el reto de aprender a convivir con un virus que finalmente ahí está, que llegó para quedarse en muchos sentidos y que de alguna manera nos ha ayudado un poco el tema de la vacunación, la cultura, sabemos más de esta enfermedad, pero que finalmente sigue siendo un reto descomunal. Este periodo vacacional que está en puerta es un reto más y hay que verlo como tal, un reto que hay que enfrentar con creatividad, con capacidad, con disposición, con deseos de salir adelante y que no tengamos una ola más, ¿no? Y que se puede convertir en tsunami, por cierto, pero que además puede cambiar el rumbo de cómo se viva la pandemia en los próximos meses. Fíjate que me llamaba mucho la atención ahora en el informe que sacaba la CEPAL respecto a la perspectiva de crecimiento que se tiene para América Latina y mencionaba que los impactos sociales se están agudizando y que se profundizarán en la recuperación, que habrá mayor pobreza y mayor desigualdad. Y verdaderamente cuando volteas a ver todos los efectos que ha tenido la pandemia de COVID-19, sin duda ha sido una pandemia que ha venido a acentuar las diferencias sociales que ya veníamos arrastrando. El mundo se trastocó en toda la extensión de la palabra y desafortunadamente, como llega a ocurrir siempre en las grandes debacles, los sectores más afectados son los sectores más pauperizados, en este caso los pobres, que son los que pagan más las consecuencias de este tipo de problemas. Finalmente, quienes tienen recursos o que tienen una posibilidad económica alta, pues tienen paliativos, tienen modo de poder enfrentar esto. Pero ya lo vimos, quienes tuvieron más necesidad, quienes tuvieron más pobreza, más marginación, pues son los que tenían que salir a la calle a talonearle día con día y esto los llevó a más fallecimientos, a más enfermedades y luego agrégale la cuestión de la educación, que también es un factor que todavía no hemos visto ni analizado a detalle. Y ahí se notó muchísimo. De un año y medio perdido de jovencitos que están ya en franca desventaja con otros jovencitos en un contexto, si lo vemos global o mundializado, ¿no? El problema de haber aprendido o tomado clases en distancia es una factura que vamos a pagar tarde que temprano de una manera muy dolorosa. Y que justamente en esta parte, en el ámbito educativo, se notó tremendamente este factor del que venimos hablando, ¿no? De las desigualdades. A ver, los chavos que no tuvieron la posibilidad de conectarse vía remota a sus clases, pues se tuvieron que conformar nada más con el programa Aprende en Casa, a seguir las clases a través de una pantalla y pues prácticamente sin un feedback que le permitiera el poder tener esta retroalimentación del conocimiento, ¿no? Por el otro lado, vemos a aquellos que sí pudieron tener el acceso porque contaban con un dispositivo móvil o bien con una computadora porque contaban con conexión a internet, fue distinto. Vemos estas desigualdades cómo se van acentuando poco a poco en medio del COVID-19. Educación, economía, salud, posibilidades de desarrollo, todo eso son fenómenos que no se presentan de la noche a la mañana, sino comienzan a aparecer lenta y gradualmente y además se empiezan a presentar con otras variantes, porque luego uno piensa, bueno, lo vamos a ver a una persona menos preparada. No, lo ves de otras facetas, ves más inseguridad, ves más agresividad, ves más necesidades en la calle, en fin, se refleja de muchas maneras, incluso hasta en la calidad de los servicios.
también cuando tú tratas de tener una persona que te dé un servicio y dices tú, bueno, pero es que no sabe ni lo básico para atender, porque esa persona no tuvo esa oportunidad. ¿Culparlos? No, definitivamente no, porque finalmente es una responsabilidad del Estado y de todos como sociedad, ¿no? Finalmente, los costos de esta pandemia todavía estamos analizándolos y vamos a seguir analizándolos y no parecen muy positivos en muchos sentidos. Magda. Y que bueno, por otro lado, ya si hablamos de temas en concreto económicos, el gobierno federal no se ve muy preocupado, que digamos, en recuperar la confianza de los inversionistas, ¿no? Cuando vemos constantes señales pues negativas que desalientan un tanto la inversión y que vemos una caída considerable y que justamente la clave estaría en esa inversión para poder reactivar nuevamente la economía, sumado a muchos factores. Ese es otro de los factores que yo confío y quiero pensar que en este segundo periodo que entra después de 2 años de gobierno, el gobierno va a tener que de alguna manera acercarse y conciliar con el sector empresarial y empezar a proyectar. El gobierno no va a poder salir adelante, esto está claro, ningún gobierno puede salir solo cuando se trata de sacar adelante la economía, necesita de los inversionistas y de los empresarios. Que hay buenos empresarios, los hay, que hay malos también vivales, que este país viene arrastrando una larga cauda de empresarios deshonestos que le han hecho mucho daño al país, es cierto. Pero bueno, es el país y tenemos que construirlo con los buenos, con los malos, con los que se dejan. Claro. Y no, en ese sentido sí estoy de acuerdo con el presidente, ¿no? Hay que incluir a todos, nos guste o no, porque si no, no sacamos adelante este país. Oye, Víctor, ya para que podamos concretar, entonces, ¿cuál es tu perspectiva de aquí a, qué te gusta, 2, 3 semanas? 2, 3 semanas, un reto que habremos que ver, vivir. Algunos estaremos metidos de lleno en ese proceso vacacional, siendo vacacionistas y consumiendo, y otros dando servicios, otros no tanto, estaremos trabajando, en fin, pero al final del día va a ser una prueba importante en la que confío, quiero pensar, no tengamos que estar dando malas cuentas al final del proceso, del periodo, siempre y cuando cada quien haga su papel. Y creo que como medio lo estamos haciendo, que es insistir, por favor, sana distancia, el uso del cubrebocas, el gel, lavarse las manos, mantener la distancia apropiada, evitar los lugares concurridos. Si no lo hace el prestador de servicio, uno debe hacerlo y exigirlo, y de esa manera podemos encontrar una salida más inteligente y menos nociva, ¿no? Decía la doctora Laurian a través de un post que puso ahí en Twitter que la única forma de verdaderamente contener inclusive a las nuevas variantes era, por una parte, el acelerar el ritmo de vacunación que tenemos actualmente. Totalmente por el otro lado, el uso del cubrebocas, que es fundamental en estos momentos, y por supuesto el no confiarse, ¿no? Esos son los elementos. Te digo que tenemos más herramientas. Hoy, por ejemplo, sabemos que se han destruido muchos mitos en torno al COVID. Y, por ejemplo, sí sabemos que es fundamental la relación de persona a persona. Tú sabes que ahí es donde se da la mayor posibilidad de contagio. Antes pensábamos que era con rozar a alguien, tocar a alguien, pasarse. No, ya sabemos que el contacto con una persona que te transmita su saliva, que se acerque a ti, eso es fundamental para el contagio. Como sabemos también que el cubrebocas sí es efectivo. Como también sabemos que el lavarse las manos con agua y jabón es fundamental, y si no lo tienes, con el gel. En fin, sabemos más de este enfermedad. Ahora aplicarlo. Y como tal, bien, pues debemos aplicar. Muchísimas gracias, Víctor. Te mando un abrazo enorme, que tengas un excelente fin de semana. Igual para ti, Magda. Gracias.